amigos, muy buenas noches. En esta emisión número 495 de La Conjura, un programa de usted y para usted. Y como siempre, como cada lunes, agradezco la presencia de los analistas y amigos Alfredo Bielma. Buenas noches, Carlos. Toño Lagunes. Buenas noches. Martín Quitano. Servidor. Y Toño Nemi. Muy buenas noches. Gracias por el favor de su atención. Y hoy tenemos tres temas que consideramos importantes y que nuestro editor el América. y uno más. Espérate. Que ver. Oye, eso no tiene que ver con el programa, Antonio. Pero ya Aquí que nos hay sacó- dos americanistas muy sentidos por la derrota de ayer. Estamos muy dignos. Toluca es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Miren. Señoras y señores, miren su playera. Para que vean, dignos hasta la muerte con el AME. Con un par de goles, un córner que fue cabezado un cabezazo de Luan, me parece que se llama, y el segundo un penal muy discutido, esa es la verdad, que marcó César Ramos y que anotó este señor, ¿cómo se llama? Alexis Vega, que se supone que es el jugador más valioso. Realmente fue un duelo sordo, de mayor posesión por parte de la América. Sin embargo, durante las últimas fechas, este equipo de las Águilas de la América ha manifestado de verdad una pobreza al ataque bastante relevante. No le metió gol al Toluca en 2 partidos. Entonces tenemos un nuevo campeón. Toluca es digno campeón del fútbol mexicano, alcanzó su corona número 11. Y los americanistas, por supuesto, están tristes y algunos lloran, como el que está aquí a mi lado. Al contrario, vivimos muy a gusto con el América tricampeón. Hay que decirlo con toda dignidad. América es el mejor equipo de México, Entonces, eso hay que señalar. Por eso traigo 4 finales en los últimos 4 torneos. Decía fuera de cámaras Alfredo Bielma que si hubiera ganado el América hubiera yo traído mi camiseta. No, perdió y aún así la sigo trayendo para que todos No, me lo traes sepan. vergonzante. Aquí está. No, Eres un americanista vergonzante. es un Te exhibes americanismo. cuando gana y cuando pierdes tu culpa. No, aquí está, no, es que para el programa, por eso lo enseñé. Pero aquí Cuando ha está. ganado, trae la camiseta también. No, solamente nos hemos visto una vez con eso. Bueno, empezamos con 3 temas que son verdaderamente relevantes. Primero, pues este miércoles concluyen, ¿verdad?, las campañas hacia las elecciones municipales de los 212 municipios de Veracruz. Ya platicaremos sobre eso. Y el segundo tiene que ver, por supuesto, con el papel que está jugando la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que ha desquiciado ante la poca acción del gobierno la Ciudad de México. Termina también, por supuesto, esto va en el primer punto, las campañas para el Poder Judicial, con una serie de acordeones que andan circulando por todo el país, induciendo al voto para magistrados, para jueces y para ministros afines a Morena. Y por supuesto, el tercer tema tiene que ver con lo sucedido el martes de la semana pasada, donde fueron asesinados a sangre fría y de manera muy profesional 2 gentes cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Me refiero a su secretaria particular y a su coordinador de asesores. Sobre estos temas trataremos este programa. Gracias por su atención. Empiezo con el primer tema. Terminan campañas municipales en Veracruz, Alfredo, y tenemos una anatomía de hechos de una elección que quizás sea la más sangrienta en la historia de Veracruz, que quizás ha enfrentado amenazas como nunca antes en Veracruz en una campaña electoral, y que evidentemente, según todos los candidatos de oposición, se enfrenta a una elección de Estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero que es un proceso electoral de entrada con ribetes ensangrentados, porque a partir del primer día
de la elección, fue el primer asesinado, candidato allá en Cosquihue. Y desde luego se ha venido recrudeciendo en el transcurso del desempeño de la campaña, pues la confrontación. Pero ya no es la confrontación de antaño, aquella en donde las diferencias se traslucían a través de la disputa verbal, de la retórica encendida. En la prensa. No, ¿no? ahora ya no, ahora ya es De balazos por medio. confrontación directa, violenta. Y esto ha ensombreecido el panorama, este escenario que antaño era tranquilo, bueno, tranquilo relativamente, porque bueno, Siempre había bloqueos de carreteras, calles, quemaban urnas, etcétera, pero es porque no existía un órgano electoral que garantizara los resultados. Ya no existe, o existía, porque a partir del año pasado, cuando hay la remoción, el cambio pues del titular del INE a nivel nacional, pues queda una persona que se adepta a los propósitos de Morena y con esto pues pierde de la garantía de equidad y la garantía imparcialidad en los resultados. Hoy en un diario nacional le sacan el listado a esta señora Guadalupe Tadei, la presidenta, la consejera presidenta del INE, de todos sus vínculos y de su parentela con Morena, ¿no? O sea, como tú dices, es imposible pensar, ¿no? Claro, totalmente parcial su actuación, lo hemos visto, tanto que ella junto con el tribunal pues le dieron la mayoría absoluta en el Senado, o más bien en el Congreso Federal, a Morena, de tal manera que pudieran procesar todas las reformas constitucionales que le están dando. Y el Tribunal Electoral también está totalmente dominado por Morena, ¿no? Absolutamente. Y lo ese mismo es el problema en que Veracruz. tenemos, sí. Bueno, y en Veracruz igual. Y en Veracruz, bueno, pues tenemos un partido como a nivel nacional, un partido oficialista que cuenta con todo el apoyo de la infraestructura político-electoral que tiene el gobierno, y con esto pues simple y sencillamente se radicaliza o acentúa aún más la competencia a favor de Morena, ¿no? Así es. Oye, Martín, pero sin embargo, hay de alguna manera expectativas de que algunos municipios sean ganados por la oposición. Se habla que probablemente Boca del Río, donde compite una panista que ha ganado ya 2 elecciones previas, se habla de algún municipio del sur, otros del norte, que Jalapa está entre signos de interrogación. ¿Cuál es tu enfoque sobre este proceso electoral, Martín? Bueno, de entrada son 2 grandes momentos de elección para los veracruzanos. A nivel nacional hay uno, que son la modificación o la reestructuración o el cambio del Poder Judicial y con ello la ruptura de un poder de la República, la destrucción misma del sistema republicano en nuestro país como una concepción de espacios de poder republicano autónomos que garantizan contrapesos, equilibrios en la toma de decisión. Esto es el gran fenómeno difícil de asumir para aquellos que nos consideramos demócratas, que creemos en que es necesario tener una realidad republicana en nuestro país, construida largamente con esfuerzos por millones de mexicanos en los últimos 40 años, para dar una fecha solamente. Así es. Simple y sencillamente esto se desmonta a partir efectivamente de una decisión autocrática, antidemocrática por parte del expresidente López Obrador, y obviamente nada oculto, lo dijo, estableció incluso un plan que determinó al final del día como el Plan C, que fue avalado, comillas, le pongo, por un conjunto muy amplio de la población mexicana, y sobre eso se escudan para tomar estas decisiones en nombre del pueblo, cosa que hay que cuestionar mucho, pero que al final de cuentas en términos legales han ido paso a paso desmontando las estructuras de la República y planteando un esquema autocrático que puede estar pensándose como un paso previo ya a una dictadura formal en función de los elementos que están rodeando esta instrumentalización de una nueva forma de hacer y de vivir la realidad política en nuestro país.
Dicho lo anterior, es una elección, esta del Poder Judicial, que ha mostrado descarnadamente las condiciones de un gobierno que retoma las viejas prácticas, las más aberrantes, las más discutidas y las que se supone comprometieron en mucho la lucha de ellos antes de llegar al poder. Me refiero a estas características clientelares del ejercicio de control. Se vendieron como diferentes. Exactamente, eran un elemento que aportaban, venían de una lucha, se supone, de una lucha que establecía un largo proceso de transición democrática en nuestro país, de consolidación institucional democrática, y ellos en unos cuantos momentos pareciera la están desmontando. Y digo que retoman prácticas como la que ahora estamos mirando con la instrumentalización de estos elementos para mandar a votar a la gente en una elección harto complicada como es la del Poder Judicial, donde hay un montón de candidaturas, una forma muy compleja, abigarrada para votar ese día, con tiempos muy largos que se presumen tendrán que tener quienes vayan a votar. Yo digo desde este momento, no voy a votar en una farsa como esa, llamo a que tampoco se vote y que se le haga el vacío a esta elección del Poder Judicial, que efectivamente significa el deterioro de la República. Evidentemente, después de esto, nos vamos a Veracruz, donde además de tener una elección municipal sangrienta, que en un momento podré yo abordar, también vamos a tener la elección del Poder Judicial del Estado. Somos uno de los 19 estados del país que van a tener esta elección también de los poderes judiciales estatales, que ambos, la del Poder Judicial Federal y la del Poder Judicial del Estado, han marcado hitos en la forma en la cual aquellos que van a dirimir, que van a procesar la justicia en nuestro país, tanto a nivel federal como estatal, simple y sencillamente se volvieron actores políticos, y diría yo, en muchos casos, en la mayoría de los casos, actores políticos de pacotilla. No podíamos esperar otra cosa, porque al final de cuentas se supone que no son sujetos de acción política ellos. Son personas que tienen cualidades distintas en términos de conocimiento de la ley para impulsar procesos de revisión jurisdiccional en la vida cotidiana de todos nosotros. Paso a la cuestión municipal, una elección donde más de 400 candidatos en el estado, hay danza de datos, algunos hablan de más de 600, han renunciado por las condiciones violentas, amenazas, etcétera. Ha habido violencia de asesinatos, ya más de 12 en este proceso, y muchos más de actos de violencia, de intimidación que estamos mirando, reflejándose en este momento en que más de 140 candidatos a presidentes municipales han solicitado protección. Y detrás de esto, una argumentación muy pobre, muy endeble de parte de las autoridades estatales que dicen que vamos a tener una jornada como que no hay focos rojos. Que no hay focos rojos. Y aquí quiero hacer un énfasis para cerrar mi comentario, querido Carlos, el asunto del secretario de Gobernación, que hoy por hoy, de gobierno de Veracruz, que hoy por hoy muestra ser poco menos que un florero. Muy bien, Martín. Toño Lagunes. Este escenario que pinta Martín, sin duda tiene varias aristas y varios matices. El tema de la reforma judicial, que será votada también este 1 de junio, tanto en el Estado como a nivel federal, implica una serie de riesgos, de desconocimientos, de un descarado interés porque queden las gentes cercanas a Morena, y la desvergüenza de la presidenta de aquí, de Veracruz, del Tribunal de Justicia de Veracruz, que está haciendo campaña de manera cínica, ¿no? Pero también el tema de la elección municipal no deja de ser importante para los veracruzanos. Muchos, y entre los que me incluyo, y aquí hemos manifestado públicamente tres, que no vamos a votar la reforma judicial, y que invitamos además a no votarla para no validar una farsa que sin duda se está dando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, vamos a iniciar primero con la parte de la reforma judicial, la elección del Poder Judicial. Las campañas que están concluyendo en realidad son una farsa. Los candidatas y candidatos a ministros, a jueces, a magistrados, pudimos ver que había desde personas que ponían su aspecto físico, ¿no? Había alguna señora que salió en traje de baño, me parece. Para entusiasmar a la población. Otros
con eslogans ahí medios chuscos, medios payasos, otros subiéndose al tren de López Obrador con la figura de López Obrador, y otras fueron las ministras Lenia Batres y demás, utilizando recursos públicos inclusive para hacer campañas. Entonces todo esto se suma a una elección que desde un inicio salió o pintaba por ser un fraude. Desde la generación de las tómbolas, de la elección de tómbolas, los comités de evaluación, que cada uno tuvo su propia forma, ¿no? Su propia mecánica de elegir, con procesos, indicadores no claros, que al final se evidenció donde una serie de candidatos a magistrados, a jueces, tienen vínculos con el crimen organizado, han tenido desempeños no muy adecuados en términos de su función legal, y todo esto nos lleva a entender que esta posibilidad de cambio o una reforma a nuestra ley judicial nos lleva a que es un despropósito, porque no estamos observando cuál va a ser el impacto de esto, pero sobre todo la población ni siquiera tiene claro cuál es la función de cada una de estas figuras, de un juez, de un magistrado, de un ministro de la Corte, no tiene claro qué es. Y si le sumamos todas estas actividades que se están realizando, como el famoso acordeón, como la inducción al voto, como ya el gobernador de Nuevo León está haciendo lo propio para llevar a buen puerto sus candidatos, evidencia que esto fue una farsa, que esto en realidad no es aquello que una elección demócrata como lo nombró su presidenta, ¿no? Como le dice hoy en la mañana justo decía que el 72% dice que, en una encuesta que hicieron, el 72% dice que es necesaria esta renovación, y el 65% asegura que le dará confianza y legitimidad a la nueva Corte con esta nueva elección. Entonces, la verdad es que yo lo resumo en esta primera parte del Poder Judicial en una farsa, en un despropósito, en algo que no tiene sentido y que va a desmantelar lo que se ha venido construyendo durante muchos años. Y en términos de lo que es la elección de Veracruz, pues me remito también a que pasó con más pena que gloria. Pena en el sentido de las propuestas de las candidatas y los candidatos, donde propuestas sin sustento, invadiendo responsabilidades que no les competen pero que dicen que van a hacer, ¿no? Cuestiones donde están prometiendo cosas que el presupuesto no lo tienen para poder hacer lo que están o que dicen que van a hacer, y donde más de 16,000 efectivos de seguridad a nivel estatal, nacional, federal van a estar cuidando o van a cuidar las elecciones. Ya lo dijeron ustedes, hay más de 12 personas que han sido violentadas en términos de balazos, agresiones, etcétera. 57 municipios, ya lo dijo la gobernadora, están con focos rojos por el tema de la inseguridad. Y bueno, pues eso es lo que realmente resalta, porque propuestas, porque condiciones para que se dé una elección adecuada, donde se están evaluando propuestas, donde hay propuestas con sustento financiero, metodológico, con planificación, no existen. Para mí esas son las dos, digamos, conclusiones a las que llego en estos dos procesos. Ojalá la gente salga a votar para la parte municipal, pero yo me sumo al comentario de ustedes. Yo no voy a validar una elección, un despropósito en la parte de la reforma judicial. Muy bien, Toño. Gracias por tu comentario. Oye, Toño Nemi, fíjate que tu tocayo Lagunes señala algo que es verdaderamente importante, con lo cual no quiere decir que los compañeros no han emitido opiniones importantes. Tiene que ver con la propuesta de los jueces, de los aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros. Tú, a través de tu programa de testigos, entrevistaste a algunas personas, Toño. Yo no sé qué impresión te dio o te ha dado las entrevistas que hiciste con esta serie de candidatos al Poder Judicial,
Y por otro lado, las propuestas que están haciendo los candidatos o candidatas a la elección municipal, y me quiero referir concretamente a Jalapa, pues son 4 o 5 temas que todos los jalapeños sabemos que existen, ¿no? El agua, la movilidad, la generación de empleo, la seguridad pública. Pero como dice Toño, nadie dice cómo le van a hacer con el presupuesto, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Primero que nada, quisiera pedir su autorización, queridos compañeros, para usar este espacio para una declaración personal. Es una declaración que va más allá de la opinión y que por supuesto no intenta comprometer ni a la conjura, ni mucho menos a Sociedad 3.0, porque la hago yo, Juan Antonio Nemi Dib, bajo mi responsabilidad y claramente consciente de lo que estoy diciendo. Mis compañeros han utilizado diferentes términos para describir lo que ocurre con la votación judicial del próximo domingo. Y no han sido lo suficientemente enfáticos y por eso yo quiero serlo. Estamos, dentro de unos cuantos días, al borde, primero, del fraude más grande en la historia de México, el fraude a la Constitución, el fraude al Estado de Derecho, de que haya memoria desde los 200 y pico de años que teníamos la condición de país independiente. Segundo, lo digo sin exageración, lo digo sin que sea majestático, sino realmente objetivo. Este es un golpe de Estado, blando, suave, pero es un golpe de Estado para manumitir a los dueños del poder, para liberar a quienes actualmente son la camarilla que gobierna, convirtiéndolos en auténticos dueños del Poder Judicial de la Federación. Es decir, desaparecer en forma definitiva a un Poder Judicial autónomo y capaz de proteger los derechos de los ciudadanos. No puedo negar la pudrición en la procuración y la prevención de los delitos, en la prevención de los delitos y la procuración de justicia. No puedo negar que hay jueces corruptos, no puedo negar que hay algunos jueces, incluso federales, que se han prestado a actos de corrupción, empezando por Saldívar, el expresidente de la Corte, que ilegalmente renunció a ser ministro porque los cargos de ministro no son renunciables salvo por falta grave, y al cual se le encontraron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, en cuentas secretas que nunca pudo acreditar y que varios periodistas demostraron que se trataban de pago de favores. Hoy ese flamante ministro Saldívar es el principal asesor de Sheinbaum y de López Obrador en este golpe de Estado que nos va a causar muchísimo dolor. El Poder Judicial Federal no era bueno, no era perfecto, pero tenía sus bondades. Y una, la más importante, es que jueces valientes se opusieron a los caprichos, a las tonterías mesiánicas, a las ocurrencias faraónicas del expresidente de la República y sus seguidores. Hoy han quedado demostradas muchas cosas, y a propósito de las elecciones estatales, querido rector, lo digo como es: no solamente el OPLE, el organismo estatal que maneja la elección, sino los tribunales electorales estatales y federales son cómplices de los latrocinios y los fraudes más grandes que se hayan visto, incluso quizás superiores a los del 88 que tanto cuestionó López Obrador y la izquierda en su oportunidad. Para tener una idea, le dieron casi 30% de sobrerepresentación. López Obrador no, López Obrador estaba en el PRI. Pero después él hablaba de fraude, sí, claro. Fue su bandera, el fraude del 88. Bueno, y le dieron casi 30% de sobrerepresentación a Morena, lo que le permitió una absurda, inadmisible mayoría absoluta ficticia que les ha permitido llevar a este despropósito. Reconoció el apestoso ese, no voy a decir su nombre porque me quema la boca, que hay más de 20 de los candidatos que ellos aprobaron en el Senado que son abogados de narcotraficantes, que han estado acusados y procesados por delitos graves y que sin querer se les pasaron. Hay estudios actuariales que demuestran que más de la mitad de los candidatos tienen menos del 5% de posibilidades de ganar. El diseño de la elección está hecho de tal forma que van a quedar los que ya sabemos que van a quedar,
los que quiere el expresidente López Obrador y los que quiere la presidenta Sheinbaum ocupando las posiciones judiciales. Esto, ojo, no está solito, va de la mano con la destrucción de la ley de amparo, con la cancelación que ya le aplicaron a los efectos generales a la ley de amparo. Y con la comisión de disciplina, Toño, bueno, que es para meter en orden a todos los jueces y magistrados que salgan del huacán. Ojalá sea meter en orden, es un órgano como la guillotina en tiempos de Robespierre, en la Revolución Francesa, una espada que pende sobre los jueces, que no se le pongan a tono y que no obedezcan los mandatos de quienes tienen el poder político y eventualmente el poder económico. Ese tribunal es una aberración. ¿Y saben qué? Ahorita no nos damos cuenta, como se decía, muchos no saben qué es un ministro, muchos no saben diferenciar a un magistrado, muchos no entienden la diferencia entre un juez local y un juez federal, pero lo van a sufrir. Cuando personas como Lenia Batres, que ha demostrado que no sabe algo tan elemental como lo que es un auto de prisión preventiva oficiosa, se convierta por segunda vez en ministra del más alto tribunal. Además, cosas sin lógica como desaparecer las salas de la corte para hacer más tortuoso y más prolongado el proceso judicial, cuando tendría que ser exactamente al revés. Reducir el número de ministros cuando habría que aumentarlos para no concentrar en ellos la cuota de poder. Pero bueno, además de todo esto, subyace para mí la convicción de que se trata de dos cosas fundamentales: la venganza, el capricho mesiánico, cuasi patológico o de plano patológico, no soy médico y menos psiquiatra, de Andrés Manuel López Obrador para vengarse de los jueces que no le siguieron sus juegos. Y la segunda cosa, claramente un propósito autocrático en una pendiente terrible que nos lleva en camino a una dictadura salvaje. Nada más hay que verlo, una juez de Tamaulipas ya le prohibió a un periodista hablar de un tema. Digo, ¿qué nivel de estupidez estamos viendo? Y eso es lo que representa la elección judicial del domingo, por lo cual yo determinantemente no voy a votar, y a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, les he recomendado muy respetuosamente que en uso de su libre albedrío y su racionalidad no voten. Y respondiendo a la pregunta de Carlos sobre las elecciones locales, no espero nada que no sea un aparato de Estado, Carlos. Vi a la candidata del partido oficial en Jalapa acompañada de más de 100 de estos que les llaman siervos de la nación, y tengo constancia de varios casos en los que han amenazado, sobre todo a los adultos mayores, que si no votan por Morena, les quitan las pensiones. Digo, yo podría anticipar los resultados de la elección en la mayoría de los municipios, con pesar, con mucha tristeza, porque no a mí, a muchos mexicanos les costó la vida y mucho esfuerzo construir la democracia que hoy estamos viendo morir. Gracias, Toño. Bien, con esta intervención de Toño Noemi concluimos con este primer tema que tiene que ver, por supuesto, con la elección judicial y la elección municipal en el estado de Veracruz, y pasamos a otro tema que de verdad ha sido relevante durante la última semana, el activismo desproporcionado de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, donde se han atrevido incluso no solamente a manifestarse o estar en el Zócalo acampados o a obstruir la vialidad en las principales avenidas de la Ciudad de México, sino de cerrar por 6 horas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un lugar de seguridad nacional. Y lo más grave de este tema es que el gobierno de la República ni el gobierno de la Ciudad de México han hecho absolutamente nada ante estos actos de sabotaje, le llamaría yo, porque sin razón están demandando un incremento del 100% a su salario, que presupuestalmente es imposible. La derogación de ley del ISSSTE, que también quieren bajar la edad de la jubilación, quiere una serie de prebendas impresionantes. La presidenta los iba a recibir el viernes de la semana pasada, sin embargo hicieron toda esta serie de actividades y de actos que lastimaron
la vida de miles de capitalinos y por supuesto de viajeros internacionales. Alfredo, un tema serio el del CENTE, ¿no? Hace 6 años, durante la campaña de López Obrador a la presidencia, en un acto presidido, más bien lo llevaba Leonardo Curcio, con empresarios, el entonces candidato de Morena, que ya se sentía con mucha ventaja sobre sus oponentes, aclaró que si no se respetaba el veredicto electoral a su favor, pues, y se soltaba el tigre, pues él se iba a Palenque y él no iba a hacer nada por matar al tigre. Me pregunto si esta es una parte del tigre, lo que ya empieza a soltarse. Quienes de alguna forma conocemos la teoría de la revolución y conocimos los fundamentos teóricos del trotskismo acerca de la revolución permanente, asociamos este asunto con eso justamente. Porque estos señores, que no son ni docentes ni decentes, sino agentes de conflicto, están haciéndolo con mucho propósito, en un propósito definido que nada tiene que ver con las propuestas, o más bien con las exigencias. Ellos bien saben que obtener el 100% de lo que piden pues es simplemente imposible. Eso es algo obvio. Igual todo lo que están solicitando, eso no está muy desproporcionado para las circunstancias actuales, pero es este movimiento y el otro representado por el crimen organizado, que también es beligerante y que de alguna forma distorsiona la realidad de muchísimas partes del territorio nacional. Es preocupante, y la más preocupada debe ser la presidenta de la República, que de alguna forma está bien enterada, bien informada de lo que está sucediendo y que lamentablemente para ella no puede hacer absolutamente nada porque no tiene los resortes del poder bajo su control. No controla el Congreso, no controla a su partido y poco de su gabinete responde a sus directivas. He allí un grave problema que tiene porque, bueno... De gobernanza, ¿no? La gobernanza, por supuesto, y el designio de este grupo, que insisto, no podemos llamarles profesores, es justamente esto, desquiciar y tratar de desestabilizar al gobierno. Este es el grave problema que vive México. Oye, Toño, yo leía el día de ayer a algún columnista nacional, no voy a decir su nombre, que señalaba que el CENTE, con C, no es más que un engendro de López Obrador, que él le dio pie, le dio juego durante su sexenio, desde la campaña, para utilizarlos como ariete para vencer las resistencias de los grupos de poder que existían antes de la llegada de la Cuarta Transformación al poder. ¿Cómo ves el tema? Sí, tiene mucha razón. El CENTE, o la CENTE más bien, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un organismo que ha sido utilizado por López Obrador desde hace mucho tiempo como grupo de choque, como grupo para allegarse de votos. Porque si nos vamos a las cifras respecto a qué hacen por la educación, vemos que en realidad no lo hacen mucho. Vayamos en cifras. Ayer, hoy en la mañana leía que más de 60,000 escuelas de educación básica no tuvieron clase. Sí, el secretario de Educación hablaba de casi el 10% de las escuelas del país están en paro. Hablaba que el 95% de los estudiantes o de las escuelas en Oaxaca no están en clases. Entonces, después de ver que de una semana de paro y de los paros que han hecho de manera recurrente a lo largo del tiempo, yo me pregunto, ¿qué están haciendo por la educación? En realidad, estos maestros, ¿qué tipo
de estudiantes, qué tipo de formación le están dando a los niños. Bueno, empezando por el secretario de Educación, ¿no? El Empezando señor por ahí. Delgado, que es un tipo que yo creo que de educación, quién sabe que sepa, ¿no? Ahí es un compromiso político, pero que también responde a lo que decía, ¿no? Estos acuerdos políticos y están afectando la educación. Y por eso yo me refiero particularmente a la CENTE, porque estos 350,000 agremiados que tienen en Zacatecas, en Oaxaca, en Chiapas, ¿qué están haciendo por la educación? En realidad, ¿qué tipo de país vamos a tener con estos jóvenes que están formando? Con visión de futuro, con una visión de innovación, con la formación STEM, que hoy en día es muy necesaria, con una visión de globalización. Yo no lo veo así, y por eso me pregunto, en realidad me pregunto y reafirmo, no es un grupo educativo, sino es un grupo que tiene que ver con choque, con manipulación, con uso de la fuerza para conseguir sus objetivos. Ya lo decían, algunos de ellos ni siquiera tienen el perfil para ser docentes, para estar frente al grupo. Se han ido formando tal vez en el transcurso de su función docente, pero inicialmente no lo tienen y se heredan las plazas y cosas de esa naturaleza. Ahora, les ofreció la presidenta el 10% de aumento salarial retroactivo al mes de enero y el 9%, el 9% y el 10% a partir de septiembre. Digan ustedes qué gremio educativo tiene esas canonías. No, de cualquier sector. Ahora, tienen un trato VIP, lo recibe la secretaria de Educación, la secretaria de Gobernación, los iba a recibir la presidenta. ¿Por qué dijo ya no lo recibo? Porque hoy mismo lo decía, o en la mañanera lo comentó, que ahora resulta que la CENTE va a boicotear la reforma al Poder Judicial. La votación. Y por eso no los va a recibir, porque no es posible que estén actuando con lo mismo que está haciendo el conservadurismo. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? No es porque quiera atender o no sus demandas, sino no los va a atender porque ya está afectando sus intereses. Así es. Oye, Toño Nemi, y ahorita con lo que está platicando Lagunes, pues me viene a la memoria que hoy, en la mañana, los sindicatos magisteriales de Veracruz estaban convocando a cerrar el centro histórico de la ciudad, entre otras circunstancias, pidiendo una serie de requisitos ya en imitación a la CENTE. Pues pretenden hacer fuerza, pero aquí en el fondo lo que subyace es el tema de los maestros comisionados que existen a montones en Veracruz y que es una herencia del bailarín exótico que fue secretario de Educación en la administración pasada, ¿no? Esta circunstancia donde además la gente demanda una intervención del gobierno para meter en orden estos pelafrustanes, pues hace que esta efervescencia, yo no le llamaría política, sino mafiosa, por parte de estos organismos supuestamente educativos, están provocando a nivel nacional y a nivel estatal. Yo no sé cómo vaya la manifestación convocada por hoy aquí en Jalapa, pero te voy a pedir que vayamos a un corte comercial y regresamos contigo con este tema de la CENTE y la convocatoria de los sindicatos magisteriales aquí en el estado de Veracruz. En un momento estamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión.
Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IVES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IVES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IVES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IVES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz.
Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Toño, tuya es la palabra. Gracias, querido rector. Yo quisiera invitar a mis amigos de este panel a que, por favor, vean el editorial que escribe alguien en Sociedad 3.0 el día de hoy, en el apartado de El Lobo Plateado, porque daría la impresión de que ese redactor se fusiló mucho de lo que acaban de decir. Y bueno, en realidad se trata de una diosidencia o una coincidencia. La segunda cosa que tengo que decir, y es muy clara y enfática, la CENTE nació como disidencia del sindicato magisterial, el CENTE, que nunca fue un sindicato fácil. Primero con Carlos Jongitud Barrios y después con la señora Bester Gordillo, la que reiterativamente reconoció que del señor Jongitud lo fue todo y que al señor Jongitud le aprendió todo, así lo dijo, lo bueno y lo malo, y que incluso lo traicionó, porque fue ella quien lo sucedió, inteligente la mujer, y se apoderó del sindicato más grande de América Latina, con más de 850,000 integrantes. La CENTE nace en repudio. En su momento fue la CENTE nació como un repudio a este cacicazgo, pero muy pronto migró. La CENTE no es un sindicato, lo dijo claramente don Alfredo Bielma. La CENTE es un movimiento político prototerrorista, de corte claramente trotskista, que lo que busca es el poder político. Han causado un daño enorme a generaciones de niños, a los cuales no durante meses, durante años han dejado sin educación. Y como hoy se hace la pregunta del lobo plateado, ¿quién sabe qué sea mejor? ¿Que dejen a los niños sin clases o que los adoctrinen en su perversidad? Hoy la CENTE es una organización poderosísima, con mucho dinero, con capacidad para tener a 30 o 40,000 maestros viviendo en Ciudad de México, con los gastos pagados, derivado de los subsidios, derivado de que son dueños del sistema educativo de Oaxaca y hacen con él lo que quieran, y en menor medida el de Guerrero. Ahora paso a la siguiente cuestión. Como criminalista, cuando alguien investiga un delito, este ejercicio ya lo hemos hecho aquí, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿a quién beneficia? Y esto va en absoluta continuidad de lo expresado por Toño Lagunes y por Alfredo Bielma. ¿Quién sale ganando de que la presidenta Sheinbaum esté debilitada? Tiene abiertos todos los frentes del mundo. Los diputados y senadores de su partido no responden a la línea política de la presidenta. Han cometido una osadía impensable en la vida de México, han congelado iniciativas de prioridad de la presidenta. Algo que no pasó ni cuando Salinas de Gortari ni cuando Fox tenían minoría en el Congreso, porque las iniciativas podían votarse en contra, pero jamás se congelaban. La presidenta tiene el frente internacional sumamente complicado, las finanzas públicas a un borde del abismo. Hay quienes ya piensan que en 2 o 3 años podría llegarse al extremo de un impago, a una denuncia de la deuda externa por el costo brutal a que estamos sometidos. El presidente López Obrador endeudó a México como nunca en los últimos 30 años. Y todas estas circunstancias hablan de una presidenta débil, cuyo gabinete no la obedece, en la que los militares están más empoderados que nunca, sin dinero para operar, y de repente aparece este grupo que sorprendentemente ataca los temas nodales de la vida pública de México. Ahora, me dolió lo que hicieron con el aeropuerto, sí, porque es un tema de seguridad nacional, pero lo que no tiene madre, lo que realmente ofende, es que ya van 3 días consecutivos que toman las estaciones del metro en Ciudad de México. 22 estaciones del metro. Imagínense personas que pierden su día de trabajo, que pierden su jornal, que pierden su salario. Cuando alguien deja sin clases a los niños indígenas de regiones pobres,
cuando alguien busca que lo golpeen y se atreve a atacar Palacio Nacional, cuando alguien atenta contra los derechos de terceros en su libertad de tránsito, cuando alguien pone en jaque la autoridad del Estado, pues es un terrorista, es un provocador. ¿Y a quién le conviene que eso le esté pasando hoy a la presidenta Sheinbaum? ¿A quién le conviene, queridos amigos? Esta es una muy buena pregunta. Oye, Martín, aparte de lo que es que a quién le conviene esta situación del caos en la capital de la República, fíjate que también, como soy sido lector de columnistas nacionales, alguien deslizó por ahí, y esto me ha concatenado con el siguiente tema, que esto de la gente, aparte del perfil o el matiz que le da Toño Nemi, hay otro que tiene que ver con el diluir los asesinatos de los servidores públicos de la Ciudad de México. Es decir, pues que se converse, se cuestione más la actuación de la coordinadora y dejemos de lado ese terrible asesinato que, por ser tan profesional, tan estudiado, tal pareciera que es un mensaje del crimen organizado a las autoridades de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu opinión en estos dos temas? Sí, bueno, de entrada, el asunto de la gente hay que mirarlo también con el tiempo que ha pasado de su existencia. Ellos nacen en el 79, tienen 46 años como organización política, se supone que educativa, de referencia de la educación en nuestro país. Y durante esos 46 años han tenido tomada el Zócalo de la Ciudad de México infinidad de veces. O sea, esta es una muestra más, la de estos últimos 10 días, de que en los procesos de negociación con intereses absolutamente facciosos como organización, que creo yo, dudo mucho de que efectivamente en el fondo tengan la idea de la toma del poder, porque han sido simple y sencillamente acompañantes de los distintos gobiernos o grupos políticos que gerencian al final de cuentas sus movilizaciones, y obviamente han formado una casta educativa poderosa con liderazgos ricos, muy ricos, que ocultan bajo diversas formas y que evidentemente muestran su carácter cuasi mafioso. Yo no sé si serían o no susceptibles de recibir la palabra de terrorista, no me atrevo a decir esta cuestión. Lo que sí me parece es que son absolutamente una organización mercenaria, son una organización que acomete con una serie de intereses específicos que van más allá de pensar idílica o románticamente que es en función de la educación. El asunto sería medir, Toño esperaba que lo abordara en ese plano, creo que abordó una parte fundamental respecto de cómo es que se ha movido el interés de estos maestros, supuestos maestros, tú los calificas de otra manera. Si revisáramos en los últimos 46 años cuál ha sido la valoración de la educación en los estados donde tienen mayor presencia, yo creo que van a salir reprobados, y muy reprobados. Ahí están los indicadores. Ahí están, efectivamente, y son absolutamente la muestra palpable de que el discurso pseudo revolucionario que manejan ellos queda doblado como una bola de papel y tirada a la basura, porque efectivamente lo que menos les interesa es la conformación de una sociedad educada que transforme sus condiciones. Y yo me pregunto, y lo digo con mucha ironía, si conocemos que realmente fuera de las reivindicaciones salariales y de intereses de ellos mismos, hay otro tipo de intereses, y me refiero al desarrollo comunitario, al planteamiento estratégico, en donde tienen una fuerte presencia en el país, digamos Chiapas, Oaxaca, Puebla, donde están ubicados, Guerrero. Realmente en ese sentido no se ve una organización que trasciende el discurso encapsulado del movimiento educativo en el país. A mí me parece que en ese sentido la CENTE simple y sencillamente es un grupo de interés, es un grupo absolutamente fuera de las formas de comportamientos que necesitamos para trascender nuestros problemas nacionales, que obviamente ayuda en función de los poderes que pueden controlar su movimiento. Y voy a cerrar en este apartado para brincar a lo que planteabas del asesinato de los servidores públicos de la Ciudad de México, con una idea.
la señora Claudia Sheinbaum no los recibe, se indigna, no por la tomada del metro, no se indigna porque le rodearon el Palacio Nacional, no se indigna porque están desajustando la economía de miles en el centro histórico de la Ciudad de México, no se indigna por los golpes al final de cuentas que sufre la cotidiana vida de miles o tal vez millones de habitantes de la Ciudad de México y de los estados que son abandonados por estas huestes de la gente. Se indigna simple y sencillamente porque le amenazan con boicotear esa farsa de la elección del Poder Judicial. Y allí se ve la estatura discursiva, humana, de un personaje de la política mexicana que hoy por hoy gobierna nuestro país, se supone, desde el punto de vista legal, así es. No, yo creo que hay que cuestionar esto a partir de lo que muchos en el análisis y en la reflexión del control político de nuestro país suponen que donde se toman las decisiones no necesariamente es en Palacio Nacional. Y aquí lo vinculo a la cuestión de la seriedad de los servidores públicos. Creo que sería demasiado, y me refiero al movimiento de la CENTE, que pudiera simple y sencillamente plantearse como para ocultar o modificar la narrativa o la discusión pública respecto de los servidores públicos asesinados. Y digo que es demasiado porque está costando mucho a la referencia de la capacidad de toma de decisiones de la presidenta esta movilización en el Zócalo, como para que simple y sencillamente desapareciera con ello la discusión pública de los asesinatos. Esta sigue e incluso creo que se ha incrementado porque han salido vías o canales de especulación respecto de qué referían también estos dos servidores públicos asesinados. Lo que es cierto es que al final de cuentas el asesinato de los servidores públicos es una llamada de alerta de la discusión de los poderes fácticos con respecto a la toma de decisiones, particularmente en este caso de la Ciudad de México, pero que va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el gobierno actual, la clase política hegemónica en este momento en el país, lo dan los datos, ni siquiera me atrevo a decirlo como una posición absolutamente mía, allí están las evidencias, ha sido penetrado, como muchos otros espacios de la vida política y pública de nuestro país, por el crimen organizado. Y allí está, en este momento, desarrollándose en este grupo hegemónico una verdadera lucha intestina, que no sabemos a dónde nos va a llevar incluso como país. No quiero bajarle el nivel a la preocupación, a la angustia y obviamente a la razón de la pérdida de una vida, de dos vidas en este caso, pero 2 días antes o un día antes habían asesinado a 7 jóvenes en Guanajuato, y ha sido una cotidianidad de violencia, donde este fin de semana tuvimos más de 200 asesinatos en viernes, sábado y domingo en nuestro país. A lo que voy, en la instalación del crimen organizado, su capacidad de fuego y de generar daño más allá de los servidores públicos y más allá de la CENTE, es lo que realmente al final del día le va a cobrar una factura mayor a lo que está haciendo la presidencia de la señora Claudia Sheinbaum. Gracias, Martín. Alfredo, tu opinión sobre estos asesinatos de la Ciudad de México. Muy breve. Cuando se vea y analice en perspectiva lo que aquí está sucediendo, habrá seguramente muchos mayores elementos que pudieran vincular lo que está sucediendo con el movimiento de la CENTE, el asesinato de estos 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y todo lo que viene y tiene colación y vínculos con el crimen organizado en diferentes partes de la República, en Guanajuato, en Michoacán, en Chiapas, por supuesto, en Veracruz. He allí el panorama que vamos a tener dentro de quizá 2, 3 o 5 años, mucho más claro de lo que está sucediendo. No es que los demonios andan sueltos, el tigre anda suelto. Muy bien. Toño Leúnes. Sí, hay varias lecturas de este asesinato, hay varias lecturas al respecto. Uno de ellos es la parte política, ya lo comentaron. La otra parte es la cuestión de seguridad nacional, de la penetración del crimen organizado. Se habla también de los vínculos de estas personas, ¿no? en términos de actividades no muy claras, por ahí leí. Se especula que cobraban el moche, ¿no?
algún moche en las cuestiones de las penitenciarías en la Ciudad de México, de invasión de predios, de invasión de viviendas. Por ahí también se comentaba que no habían recibido amenazas, sin embargo yo leía por ahí una columna donde dice no es cierto. Ayer justo lo leía y decía el columnista que eso es mentira, que habían ya recibido amenazas. Entonces las lecturas son muchas, como dice el maestro, en el transcurso de los días se va a ir observando, se va a ir saliendo cuáles fueron los verdaderos motivos de esto, ¿no? Si realmente fue un mensaje político, si fue un mensaje por no cumplir acuerdos o pactos, si realmente fue una venganza directa contra ellos. Lo que sí es un hecho es que ha impactado sustancialmente al país. No es por las personas, que obvio es que hay que lamentar esta pérdida, sino el impacto porque ya pega en el corazón del movimiento de Morena, porque pega en la Ciudad de México y porque se ha dicho mucho por ahí también que ya se ve y se siente en la Ciudad de México el culiacanazo. Es decir, lo que está sucediendo en Culiacán de muertes, de asesinatos, de situaciones de día a día, ya se está reflejando también en la Ciudad de México, a pesar, como ya lo ha dicho muchas veces Toño Nemi, que la Ciudad de México es uno de los lugares más pues si no más seguros, con el mayor número de efectivos, ¿no? Policíacos en el país. Entonces, les está haciendo mella, ya se está haciendo agua el barco, tal vez en temas de seguridad. Se cae, por supuesto, el discurso de que no pasa nada, de que estamos avanzando en seguridad. Con todo esto se cae. Ok, contigo terminamos, Toño Nemi, en este tema de pues los asesinatos de los funcionarios de la Ciudad de México y sobre todo lo que en perspectiva se ve a partir de este. Hay un claro conocimiento, lo han situado en la perspectiva histórica muchos analistas, de que durante los gobiernos de Morena y del PRD había acuerdos importantes para mantener la paz en Ciudad de México. La Policía Metropolitana tiene alrededor de 70,000 ejemplares, ¿cómo se llama? 70,000 elementos, 70,000 oficiales, 70,000 policías entrenados, armados. Es la ciudad con mayor videovigilancia de toda América Latina y bueno, había estado relativamente pacífico. Hubo una decisión grande en la Unión Tepito, que era el único cártel delincuencial local, pero pronto se ha descubierto que en realidad fue la disputa por los territorios de los diferentes cárteles. Hoy en este momento están pasando dos cosas realmente críticas. La primera es que, por una parte, el cártel de Sinaloa tenía mucha presencia en Ciudad de México y su desgaste, su guerra en Sinaloa, les ha hecho perder mucha fuerza de fuego, mucha capacidad de maniobra, y eso ha permitido que otros cárteles entren a la Ciudad de México a disputarles territorio. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, que está comprobada por el Comando Central de los Estados Unidos, es que Tamaulipas, siempre controlado por los Zetas, siempre controlado por el cártel del Noreste, siempre controlado por el cártel del Golfo, nunca lo pudieron penetrar los Leiva. ¿Cuál es el primer nombre de los Leiva? Beltrán Leiva. Nunca lo pudieron penetrar los Chapitos, nunca lo pudo penetrar el Mayo, y hoy está acreditado que ya es territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que estamos viendo en Ciudad de México puede ser el crecimiento de la organización delincuencial más grande en la historia del mundo contemporáneo, toda vez que Ciudad de México se convierte en plaza del cártel Jalisco, y es altamente probable que la frontera de Tamaulipas sea ya controlada por esta terrible y sanguinaria organización. Fuera de eso, hay muchas hipótesis. Yo estuve anunciando mi postura de que se trataba de un crimen político. A la luz de los acontecimientos me parece que no es descartable la hipótesis, aunque no es la lógica que yo veía desde un partidarismo opositor a Morena, sino contrariamente, desde el interior de los diferentes grupos con sus distintos vínculos.
creo sinceramente que quien se aventó el tiro, que quien decidió matar a estos funcionarios, sabía que iba a desatar una guerra y no le da miedo, no le da miedo. El otro tema importante es que el jefe de la seguridad a nivel nacional, el señor Harfuch, es quien le disputó la actual jefa de gobierno la candidatura. La señora Sheinbaum quería que Harfuch fuera el jefe de gobierno y Clara Brugada se lo impidió. No hay buena relación entre ellos. Bueno, fue López Obrador, ¿no? ¿Mande? Fue López Obrador el que lo impidió, porque Clara Brugada no tenía la posibilidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Y luego los militares, que tampoco están contentos, que están muy enojados porque hay todo el propósito de retirarles por parte de la presidenta, no sabemos si lo va a lograr, las funciones de inteligencia y de investigación. El país está en problemas muy serios. Yo les invito respetuosamente a reflexionar que lo del domingo no es solamente ir a votar, es ir a proteger los derechos humanos, es ir a proteger un poco de la paz que nos queda, es impedir que nos secuestren la República y, como les digo, mi decisión personal es no votar por la elección de jueces y magistrados. Y respondiendo a la pregunta que me había hecho el rector, de los muchos que entrevistamos aquí, hay gente buena, hay gente competente, entrenada, preparada, honesta, sin línea política, pero me parece que son los ingenuos, los que no tienen padrino y los que no tienen el respaldo de Morena para convertirse en jueces sumisos. Muy bien, Toño. Muchas gracias, Toño Nemi. Además, quiero felicitarte por la excelente entrevista en Radio Fórmula. Muchas gracias. Que tuve oportunidad de verla, de escucharla, muy buena. Gracias, Martín Quitano. Gracias, Pedro Bielma. Gracias, Toño Lagunes. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes, que lunes a lunes siguen este programa de La Conjura. Hoy fue la emisión 495 en este 26 de mayo del 2025. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre le deseo una feliz semana. Muy buenas noches.